piden, qué es lo que les piden y qué es lo que van a ustedes a medir. Y les pongo un ejemplo donde ustedes tienen que tomar decisiones. Sume estas medidas y aplique el criterio de cifra significativa. ¿Qué es lo que debemos recordar? Debemos recordar de que en el criterio de cifra significativa para la suma, antes de sumar tenemos que redondear a la cantidad que menor cifras decimales tiene. Para la suma y resta es el criterio. Para la división y multiplicación, ¿cuál es la regla? En la multiplicación pueden haber varios factores, n factores. Entonces, los multiplicamos tal como nos dan, sin aproximar, sin modificarlo. El resultado lo vamos a expresar con una cantidad de cifras significativas. Vean, es diferente a la suma y resta. El resultado en la multiplicación y división lo vamos a expresar con un número de cifras significativas. Buenos días, ingeniero, no está presentando. Sí, solamente estoy haciendo el resumen. Gracias. Entonces, esas dos reglas, vean, es importante. Quiero informarles de que ya en los exámenes, en las prácticas, algunos aplican diferente estas reglas. O sea, le aplican el orden decimal a las 4 operaciones. Entonces solamente es a la suma y la resta. Diga, David Sebastián. Yo tengo una duda con respecto a la suma y la resta, ingeniero. Ajá, ¿cuál es la duda? Ahí dice de que tenemos que redondearla y después de redondearla vamos a sumarlo dependiendo el menor número de decimales, ¿verdad? Primero el aproximar Ajá, todos los sumandos a un orden decimal en que, común. que tenga uno de los sumandos. Ujú. El que tenga menor orden decimal lo tomas como referencia y todas las cantidades las aproximas a ese valor. O sea que siempre va a haber uno que no se va a redondear. Sí, el que toma como Aquí es referencia. de referencia. Ah, ok. Bien, entonces ojo a esto, ¿verdad? Por eso estoy haciendo el resumen. Que en la suma y resta es el menor orden decimal, todo se aproxima y después suma. En la multiplicación y la división no se modifican las cantidades antes de hacer la operación, división o multiplicación, sino que se multiplican tal como está. Podemos utilizar la calculadora, nos da un resultado. El resultado de la multiplicación o división lo vamos a expresar con una cantidad de cifras significativas como el que menor tiene en los valores participantes. Muy bien, esa es la pequeña regla. Ahora viene la otra forma de expresar una medida, ¿verdad? Que es la que estamos viendo. ¿Y cuál es? Bien, expresando la medida con su respectiva incertidumbre. Vimos ya de que para una medida no repetida, esto quiere decir que solamente medimos una vez, y ahí viene la pregunta, bueno, ¿y por qué solo mide una vez? Bueno, el usuario decidió eso, ¿verdad? Por alguna razón, y quiere expresarlo con incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre? Vamos a ver en la escala la menor división y esa va a ser la incertidumbre. Por ejemplo, la balanza, ¿cuál es la menor división? ¿A cuánto equivale? Si aquí hay 4 gramos y aquí hay 5, quiere decir que hay 10 divisiones
hasta aquí es 4.5, hasta aquí 4.7, pero hay un poquito más. Entonces, estamos seguros en esta escala 4.7. Le vamos a sumar 150. 154.7 más algo más. Entonces ahí ponemos la incertidumbre. ¿Cómo tomamos la incertidumbre? El valor de la división de escala, o sea, el valor de la menor división. ¿Cuánto vale? 0.1. Entonces sería 154.7 más o menos 0.1. Para una medida repetida, que es lo más usual que nosotros vamos a hacer. Pero también aclaro de que medir varias veces, entonces ahí quedamos volando, ¿verdad? ¿Cuánto es varias? Definámoslo. La estadística dice, mire, 20 suficiente, ya en un proyecto, digamos, muy importante. Pero en el caso de educativo, no podemos estar trabajando una tabla con 20 medidas, y también es bastante práctico en caso de tomar 5 o 6. Podrían ser 7. Si en un determinado problema no les ponen una tabla para indicarles cuántas veces van a medir, ustedes tomen la decisión de medir 5 veces o 6. Entonces, ¿cuál es el mejor valor de todo esto? El promedio. Sumamos y dividimos entre 6. Entonces, el promedio. ¿Qué es la desviación media? ¿Y cuál es la incertidumbre? Es la diferencia entre cada valor y el valor promedio. Equivale a calcular la incertidumbre como la desviación media. Sumamos todas las desviaciones con respecto al valor referencia, el valor de la medida, las dividimos entre el número de medidas y la calculadora nos da este valor. Pero ¿con cuántas cifras las vamos a redondear? Tratando de que afecte a la última cifra, que es la cifra dudosa, la cifra de la medida. Entonces debe afectar a la centésima. Vamos a aproximar esta cantidad hasta la centésima. Entonces este 0 se vuelve 1 porque la cantidad que desaparece es mayor que 5. Entonces, una centésima. Entonces tendríamos la medida, sería 1.55 más o menos la incertidumbre, 0.01. Muy bien. Ahora veamos qué sucede cuando una medida no es directa. O sea, el ejemplo que acabamos de dejar, imagine que esta es una longitud y la medimos 6 veces. Algunas veces nos da igual, pero otras veces no. Entonces, ¿cuál es el mejor valor? El promedio. Pero, ¿qué pasaría si nosotros vamos a utilizar un instrumento de medición para lograr una medida indirecta? ¿Cuándo una medida es indirecta? Cuando nosotros tomamos medidas sobre el cuerpo y después nos vamos a evaluar esos valores en una fórmula. ¿Cuál sería un ejemplo? Perdón. Un ejemplo sería el volumen de un cuerpo. Imagínense un pedazo de madera en forma de cubo y nosotros medimos los 3 lados.
¿Por qué es necesario eso? Porque no hay un aparato donde metamos el cubo y nos dé el valor. ¿Verdad? Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no lo hacemos por un método indirecto? ¿Cuál sería? En un depósito de agua completamente lleno, lentamente introducir el cubo y va a haber un rebalse de líquido. Si nosotros captamos o recogemos ese rebalse, cuando el cubo esté totalmente sumergido, la cantidad de líquido que rebalsó va a tener el mismo volumen del cubo, en una forma indirecta. ¿Eh? Pero nosotros estamos hablando, para este caso que les voy a mostrar, hacer cálculos con medidas que tienen incertidumbre. Entonces, si los tres lados del cubo nos dan tres valores con su respectiva incertidumbre, entonces, ¿cómo resolver ese problema? A eso vamos a entrar ahorita y hasta allí llegaría lo que es el nivel, digamos, de cálculo con las medidas en el proceso de medición. Hasta allí llegaría en el sentido de que estamos hablando de incertidumbre. Bien, nosotros podemos expresar la incertidumbre de dos formas. Uno, la que hemos visto, que es esta, X más o menos delta X, donde generalmente el delta X afecta la última cifra de la medida de X. Se dice de que para toda medida, la última cifra expresada en la medida es una cifra dudosa. Entonces quiere decir que la incertidumbre de una medida generalmente va a afectar esa cifra dudosa. ¿Por qué digo generalmente? Porque hay operaciones donde no va a ser así, va a afectar a no una, sino que va a afectar a dos, las últimas dos cifras de la medida. Bueno, ¿cómo podemos expresar la incertidumbre? A través de la desviación media, la que acabamos de hacer. Pero también la estadística nos da la forma de calcular la incertidumbre por una fórmula que se llama la desviación estándar. Esta fórmula para la desviación estándar, que es una incertidumbre, es obtenida de un desarrollo estadístico. Nosotros solamente la vamos a poner y la vamos a evaluar y la vamos a utilizar. Entonces, tanto el delta X, más o menos delta X, como el más o menos sigma, así se llama este símbolo, que representa ¿a quién? La desviación estándar. Desviación estándar es otra forma de incertidumbre. Bien, entonces podemos expresar la medida ya sea por la desviación media o podemos expresar la incertidumbre por la desviación estándar. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál de las dos es mejor? Bueno, fíjense que este es un simple promedio de la desviación y acá no, ya la ecuación tiene otra forma porque ha sido deducida por la estadística con un fin determinado que sirva de incertidumbre. Entonces, si podemos aplicar la desviación estándar, sería mejor. Pero en este curso es indiferente. Ustedes lo pueden hacer por la desviación media o por la desviación estándar. Bien. Entonces, estas dos expresiones nos señalan la medida con su respectiva incertidumbre, ya sea calculado de cualquiera de las dos formas, la incertidumbre. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? Sigue siendo el intervalo dentro del cual razonablemente esperamos que esté el verdadero valor de una medida. Vean, estamos hablando ya del valor verdadero, pero nosotros dijimos,
Nadie puede conocer el valor verdadero de una medida. Eso aquí en esta teoría sigue siendo cierta, porque nosotros estamos dando un intervalo. No estamos dando un valor exacto dentro de ese intervalo. Nosotros podemos decir la medida vale 20 unidades más o menos una unidad. Entonces sería 21 o 19. Entonces estamos diciendo entre 19 y 21 puede estar el valor verdadero. Bien, entonces vamos a utilizar la incertidumbre, ya sea calculada de cualquiera de estas dos formas, en cálculos. ¿Cuál sería el tipo de cálculo? Cuando no tengamos un instrumento de medición que nos dé directamente la medida. Un ejemplo es el volumen de un cuerpo sólido. ¿Qué es lo que hacemos? El volumen es L por L por L. El producto de tres valores de medida. ¿Y cómo hacer esa operación si las medidas que vamos a multiplicar tienen incertidumbre o están expresadas con incertidumbre? Para eso, para esos cálculos, vamos a señalar los tipos de incertidumbre que existen. A este con el cual estamos expresando la medida, a esta incertidumbre, se le llama la incertidumbre absoluta. ¿Ven? Esta sería la incertidumbre absoluta de la medida X. Esta sería la incertidumbre absoluta de esa otra medida. Muy bien. Existen, además de la incertidumbre absoluta, dos tipos de incertidumbre que nos van a servir en los cálculos. Entonces las vamos a definir. La incertidumbre relativa unitaria, ¿a qué es igual? A la incertidumbre absoluta entre el valor de la medida. Siempre con su símbolo más y menos. La incertidumbre relativa unitaria. La incertidumbre absoluta entre la medida. La incertidumbre relativa porcentual sería la incertidumbre relativa unitaria, que es la que hemos calculado, nada más multiplicado por 100. Estos dos conceptos, que son bien sencillos, los vamos a aplicar en cálculos de una medida que resulta de la operación de combinar varias medidas expresadas con su respectiva incertidumbre. A ese cálculo se le llama propagación de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando hacemos operaciones, generalmente la incertidumbre de la medida resultante es mayor que las incertidumbres de las medidas participantes. Por eso el tema es propagación de la incertidumbre. Bien, entonces importante una cosa, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a aplicar propagación de la incertidumbre? Cuando para obtener el valor de una medida, de una magnitud en un cuerpo, es necesario hacer varias operaciones. En este caso, ¿cuáles serían las reglas? No solamente utilizar la calculadora, sino que utilizar ya sea el criterio de cifras significativas o la propagación de la incertidumbre. Pero para aplicar esta teoría de la propagación de la incertidumbre, necesitamos conocer estos dos tipos de incertidumbre que están en función, vean, de la incertidumbre absoluta. ¿Cuál es?
incertidumbre relativa unitaria, o sea, por unidad. Sería la incertidumbre absoluta entre el valor de la medida. Incertidumbre relativa porcentual es la incertidumbre relativa unitaria que ya calculamos multiplicada por 100. Y siempre lleva el signo más y menos, ¿verdad? Porque estamos señalando en toda incertidumbre un intervalo. Bien, entonces dice cuando se obtiene el valor de una medida efectuando cálculos. Vean, aquí está la expresión que nos dice cuándo es que se aplica propagación de la incertidumbre. Cuando las medidas tienen incertidumbre y esa medida nosotros necesitamos hacer operaciones. ¿Cuál tipo de operaciones? Las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Pero ¿cómo lo debemos hacer correctamente según el proceso de medición? Entonces, se da la necesidad de aplicar estas pequeñas reglas. Veámoslo para la suma y la resta de dos medidas. Aquí tenemos una medida A que está expresada con incertidumbre, una medida B que está expresada con incertidumbre y una medida C que está expresada con incertidumbre. Entonces, nosotros queremos sumar. Imagínense que estos sean los lados de un triángulo, no necesariamente regular. Entonces nosotros queremos el perímetro. ¿Cómo se llama el contorno de una figura plana? Perímetro. Entonces, para encontrar el perímetro, necesitamos sumar la medida A más B más C. Entonces, ¿cómo se hace? Aplicando la teoría de propagación de la incertidumbre. Hacemos lo siguiente. Ve, aquí está señalada ya la suma. Pero, ¿cuál es el valor de la medida? La suma de A más B más C. Esto es lo que hacemos con la calculadora, ¿no? Sumamos las tres medidas. Pero ¿cómo calcular la incertidumbre de la suma? En este caso resulta fácil. ¿Por qué? Porque la incertidumbre de la suma es sencillamente la suma de las n incertidumbres. En este caso serían tres medidas, serían tres incertidumbres. Así de sencillo. Entonces expresamos la medida que sería el resultado de A más B más C, más o menos la incertidumbre de esa operación, que sería la suma de las tres incertidumbres. Ejemplo. Dice los lados de un triángulo expresados esas medidas con incertidumbre son los lados de un triángulo L1, vean expresado con su incertidumbre, L2 expresado la medida más su incertidumbre y L3. Calcular el perímetro. El perímetro es la suma del triángulo, ¿verdad? Entonces sería L1 más L2 más L3, pero estas medidas están expresadas con incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está expuesto, ¿no? Entonces sumamos 22.37 más 19.14 más 27.06. Es lo que haríamos con la calculadora. Ahora viene la incertidumbre. ¿Cómo calculamos la incertidumbre? Sumando las incertidumbres 0.02 más 0.02 más 0.02. Sería 0.06. Entonces,
La medida sería la incertidumbre de la medida resultante de la suma, sería 0.06. Esta es la cantidad más 0.06. Así pues ya hemos tratado de esas tres medidas, la suma de esas tres medidas, aplicando la propagación de la incertidumbre. Y la palabra propagación pues muestra de que cuando hacemos operaciones con medidas expresadas con su respectiva incertidumbre, la incertidumbre resultante es mayor que la incertidumbre de las medidas participantes. Bien, vean, estas son las reglas. Ya estamos con las reglas del proceso de medición. Todas esas pequeñas reglas a que nos llevan a que al hacer operaciones con medidas, ya sea sin incertidumbre o con incertidumbre, vean, el criterio de cifras significativas no lleva incertidumbre, pero si las medidas están expresadas con incertidumbre, ¿qué hacer en las cuatro operaciones básicas? Pues ya vimos la suma. La incertidumbre es la suma de las tres incertidumbres de las tres cantidades o tres medidas que participan. Eso es importante y vean, ya hemos operado con la primera parte de cifras significativas. Veamos si hay preguntas hasta acá. Bien, resumiendo, ¿qué es lo que hacemos normalmente nosotros si no queremos aplicar ninguna teoría? Un cubo tiene tres lados. Queremos el volumen, entonces L1 por L2 por L3. Y la calculadora nos da el resultado. Pero ya cuando estamos aplicando el proceso de medición, ya es otra cosa. Son reglas sencillas, pero que al aplicar esas reglas sencillas, el objetivo es que el resultado de las operaciones nos acerque al valor verdadero en vez de alejarlo. Entonces hemos visto formas de expresar una medida a través de la potencia más cercana. Esa no la vamos a utilizar, pero sí se le va a preguntar al menos en un corto. Lo que vamos a utilizar va a ser ya cuando se les diga, mire, aplique el criterio de las cifras significativas para la suma de estas medidas. Aplique el criterio de cifras significativas para el producto de estas medidas. Por ejemplo, área L por L, L1 por L2, volumen L1 por L2 por L3. Entonces, ya aplicando el criterio de cifras significativas es lo mejor que podemos hacer, pues. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una teoría para la medición. Y el nivel de dificultad, esta unidad lo marca con el tema que acabamos de comenzar. Propagación de la incertidumbre. Si varias medidas, óigase bien, si varias medidas están expresadas cada una con su incertidumbre y nos piden hacer operaciones, por ejemplo, calcular un área de un cuerpo plano, imagínense de un rectángulo, L1 por L2, un cubo, L1 por L2 por L3. Si nos piden hacer operaciones, claro, con un objetivo, ¿verdad? En el primero, calcular el área, en el segundo, calcular el volumen. Y las medidas están expresadas con incertidumbre. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Aplicar la teoría de propagación de la incertidumbre. Si es una suma de n medidas con incertidumbre, ¿qué hacer?
con la calculadora podemos sumar los valores A, B y C. Y después viene el cálculo de la incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? Es la suma de las tres cantidades que participan en esa suma. La suma de las tres incertidumbres nos da la incertidumbre de la suma. Muy bien. Entonces, quiere decir de que esa pequeña regla que hace a que nos acerca al hacer las operaciones a un valor cercano al valor verdadero, que no sabemos dónde está, pero la teoría ha demostrado de que sí, al aplicar las reglas del proceso de medición, se logran valores bastante cercanos al valor verdadero. Ese es el objetivo, digamos, general del proceso de medición. Veamos si hay preguntas. Fíjense de que, diga, Saúl Alberto Gámez iba a preguntar. No, todo bien, ingeniero. Gracias. Fíjense que estoy un poco malo en la garganta. Entonces vamos a suspender acá